hipnoterapia surge de una de las ramas de la física, que es la metalurgia. ¿Por qué? Porque la risa te muestra tu interior, te muestra lo que tú eres. Al momento de nacer tenemos una cantidad 3 veces mayor de neuronas que la que tenemos ya ahorita. El fentanilo sí hay en México, fentanilo, problemas sí hay. Nos comentabas también que sí. No hay, no, digo, es mentira que no haya, sí hay, porque hay crimen organizado. En cada uno de esos niveles uno puede programar la mente de alguna manera. Por ejemplo, si una persona tiene un trauma de violación, de un accidente, de algo que tú sabes que vivimos en la época del estrés, la baja autoestima, la inseguridad y los miedos. En ese orden van los trastornos y viene el problema de comer compulsivamente. ¿El ser humano con qué funciona? Funciona primero con los pensamientos, segundo con la imaginación, tercero con las emociones, cuarto con la visualización. Hola, bienvenidos y bienvenidas a su canal Novus TV, donde usted siempre aprenderá un granito de arena en ese gran océano del conocimiento. Mi nombre es Roberto Menchaca Burgos, recibe usted un saludo cordial desde la ciudad de Villahermosa, Tabasco, México. Y como cada capítulo, cada semana le tenemos un tema súper interesante que muchos sabemos o hemos escuchado o hemos visto, pero que hoy tenemos un experto que nos va a develar muchas cosas muy interesantes. Es sobre la hipnosis. Quiero recordarles que este canal, su premisa fue creado para que cualquiera de nosotros pueda venir a platicarles a ustedes parte de su conocimiento para que deje un legado. Recuerden que desde que nacemos hasta que cambiamos de plano, hemos aprendido algo. Aprendimos en la familia, en el trabajo, en la escuela, en todo algo hemos aprendido. Y qué mejor poderlo compartir a todos ustedes. Quiero también recordarles que no se les vayan a olvidar pulgar arriba y suscribirse y compartirlo. Así también, el tema de la hipnosis es muy interesante porque recuerden que lo hemos visto en películas, en series, en programas de televisión y nos llama mucho la atención que una persona, nomás a veces al chasquear los dedos, al decir no duermen, entonces la persona puede hacer cosas que nunca sabía hacer, ¿no? Poder tocar un instrumento, cantar, hacer como un tipo, o sea que cosas de animales, algo que pueden hacer que no ha hecho y que luego que son despertados no saben qué hicieron. Pero bueno, eso es lo que conocemos en la parte muy generalizada. Sin embargo, hoy la persona que tenemos es un experto que nos va a decir sobre todo eso y sobre todo, lo más importante es para qué nos puede servir la hipnosis. Para ello, nuestro gran amigo Rubén Ángel Sierra Gutiérrez es una persona que él nos va a decir cómo se inició, cómo sigue aprendiendo sobre lo que es la hipnosis y él está preparado. Él tiene 3 carreras, él licenciado en psicología, ha dado seminarios, cursos, talleres, o sea, conferencias a nivel nacional e internacional. Es decir, él es uno de los reconocidos aquí en Tabasco y a nivel nacional como una persona que se dedica a la hipnoterapia. Por ello, seas bienvenido. Muchas gracias. La verdad que eres bienvenido. Es un placer. Y también antes de que Daniel hace que él comete algo, también decirles que tengo el gusto de que él conoció a mi señor padre, que en paz descanse, conoce a mi familia, conoce a mi mamá, y se conocieron por la iglesia, pues, son los católicos, y la otra vez que platicaba con él, me dio gratos recuerdos de mi señor padre. Yo se lo agradezco y también de la familia. Bienvenido. Muchas gracias. Y hoy va a ser súper delicioso. Claro, bien. Ok. Pues, Rubén, algo que yo quiero que la gente quiere empezar a saber, ¿qué es la hipnosis? Queremos empezar por la parte así de... Fíjate que se puede hablar mucho de la hipnosis, pero siempre conviene decir algo sencillo. ¿Qué es la hipnosis?
La hipnosis es un estado de conciencia modificado. No estás despierto, no estás dormido, estás en un estado intermedio. Siempre comparo con la ensoñación, la progresión, la rememoración, en fin, es un estado diferente de conciencia. La gente cree que hay dos ramas, despierto y dormido. No, hay varios estados. Este es uno de ellos. Es un estado científico reconocido que, bueno, se ha dado por coincidir en que es estado de conciencia modificado. Ok, es que ¿quién lo inició? ¿De dónde viene? Bueno, pues eso es lo que se aprendió desde el principio de la humanidad. La hipnosis se ha dividido en tres partes. Anticientífica, es la hipnosis antigua. Precientífica antes de Freud. Científica después de Freud. Ya en la época moderna, se puede decir que es reciente la inclusión científica porque data de los 50. Cuando yo la aprendí apenas estaba siendo considerada como científica ya. Y ahora la definición que da la Organización Mundial de la Salud es impresionante porque dice que es la joya de la psicología. Y yo más presumo, es la mejor psicoterapia que hay en el mundo. Supera la cognitiva conductual o la humanista, la que me digan, la supera, porque tiene unos resultados verdaderamente, como tú bien lo decías, sorprendentes. Ahora, pero es común que se practique la hipnosis entre la gente, es común. Yo te comento, yo Sí. casi no, yo sí te conozco y te he visto porque también al rato cuando vayamos terminando, a ver si das tu canal, porque tú eres su canal y también sé que haces programas y todo, le estás compartiendo eso. Pero la gente no sabe para qué nos puede servir o para qué nos sirve. Sí, no es muy común en México, pero yo te diría, en México vivimos un poco rezagados en lo científico. En México, por ejemplo, la Secretaría de Educación no actualiza los planes de estudio de tu carrera de Derecho. No actualiza los de psicología, los de psiquiatría. Entonces, es muy triste oír que alguien que le están enseñando una carrera ahorita, los programas de estudio ya tienen 50 años de antigüedad, pues no están muy actualizados. Eso pasa, por ejemplo, en psicología. No han incluido a la hipnoterapia como materia, aunque hay que decir que hay excepciones. Por ejemplo, yo he dado clases de hipnosis en la Universidad de Psicólogos, porque hay algunas universidades que están siempre renovándose y buscando opciones para enriquecer la carrera, pero son las excepciones. Aquí debía ser lo general. Pero a ver, entonces, pero la hipnosis dice en la parte que debería ser incluida dentro de la matrícula. Sí, debía ser incluida. Bueno, es muy buena pregunta esa. Aquí tenemos que dar una respuesta que tiene que ver con el cerebro, con la mente. Estudiamos la cabeza de una persona y ahí podemos ver que tenemos hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, que tenemos el córtex, que tenemos los sistemas, que tenemos, por ejemplo, el sistema nervioso central, el sistema límbico, la glándula pineal. Todo el ser humano está formado por sistemas. Entonces, aquí la hipnosis lo que hace es que puede trabajar con la mente de la persona y lograr cosas sorprendentes que no se estaban haciendo antes, pero ahora que ya las sabemos, las conexiones neuronales, los neurotransmisores, la sinapsis, etcétera, pues bueno, hay que ya usar de manera más actual el cerebro, la inteligencia, cómo programar, en fin, y de eso pues ya te podría yo comentar que yo soy creador de un sistema que se llama la espiral del adiestramiento mental con hipnosis límbica. ¿Qué significa? Eso significa que se aprende a gestionar las funciones del sistema límbico. Y el sistema límbico todos lo usamos diario, porque tiene que ver con la comida, con el sueño, con el placer, con el estado de ánimo, etcétera, que es lo que maneja uno en el día a día. Y mi método precisamente consiste en cómo gestionar las funciones
del sistema límbico. Y eso tarda mucho tiempo. Es decir, a ver, tu sistema se lo enseñas a alguien y ese alguien con lo que tú le enseñaste puede usar este tipo de sistema. Sí, yo lo presenté en un congreso internacional y tuve como hora y media de tiempo. Y en esa hora y media di la explicación de este método y también les hice un pequeño ejercicio breve porque todos eran conocedores de la hipnosis y todo. Entonces yo lo que hice es una inducción y en la inducción ya estaba incluyendo cómo se pueden gestionar las funciones límbicas de una persona. Puede poner un ejemplo. Uno de los componentes es el hambre. Entonces, ¿cómo le puedo provocar hambre a una persona? Pues provoco un efecto de sugestión y no es un engaño, es un efecto que produce la mente, que nosotros tenemos que aprender a provocarlo. Es un ejemplo. Entonces, les quiero provocar, les empiezo a hablar de la comida, empiezo a hacer movimientos y al rato ya todo el mundo tiene hambre. Te quiero comentar que ahorita que estás hablando de eso, ya empezó a tener esas ganas de hambre. Claro, entonces cambiamos de tema para no caer. Ahora puedes hablar de cómo no tener hambre. ¿Cómo? O sea, me imagino, o sea, quiero imaginarme que la parte de la hipnosis, como dices, es un estado no dormido, no despierto, diferente, pero hay, ¿cómo? Es decir, entra en la hipnoterapia o el hipnotista, ¿es correcto la palabra hipnotista? ¿Es correcto? Sí, es correcto, hipnólogo también es correcto. Pero logra entrar al cerebro, ¿y qué parte del cerebro es porque dijiste la conexión de neuronales, pero ¿qué es la parte que tú tocas en esa parte? ¿O qué pasa con el hipnosis? Fíjate que es muy buena pregunta eso, porque en el ser humano todo empieza con el consciente. Sí, consciente es como estamos ahorita. Sí, ahorita. Por ejemplo, si yo le digo a una persona, le voy a bajar de peso, va a adelgazar. Usted desea adelgazar, quiere adelgazar, de acuerdo, y la persona dice, sí, ya logré la entrada, porque de ahí, a partir del primer sí. ¿Lo anclaste o cómo se dice? No, estoy usando un lenguaje hipnótico sin necesidad de hipnotizar a una persona. El ser humano es más complicado que cualquier animal, porque el ser humano tiene inteligencia, voluntad y libertad, que son atributos que Dios te dio. Y con eso te vas a relacionar con todo. Entonces, si yo quiero ayudar a una persona a nivel consciente, empiezo a buscar aceptación. Y para la aceptación le hago una propuesta. Yo le digo, usted va a dejar de tener insomnio. ¿Por qué? Porque vamos a programar su mente para dormir. Entonces usted va a pensar. ¿Y el ser humano con qué funciona? Funciona primero con los pensamientos. Segundo, con la imaginación. Tercero, con las emociones. Cuarto, con la visualización. Quinto, con la decisión. Y sexto, con la acción. Entonces yo le enseño a la persona que maneje en secuencia esos recursos mentales para poder lograr lo que quieren lograr. Es el éxito. Pero ahí ya me estás hablando cuando la persona está hipnotizada o todavía eso parte de la entrada de ir dándole esa confianza para que te escuche. Muy buena pregunta por explicar eso. Sí, el ejercicio empieza a nivel consciente y después termina a nivel inconsciente. Ya está en trance. Pero cuando yo a una persona le digo, la voy a hipnotizar, y se quedan así como... Pues no, esa verdad porque capaz sí. Ya se han hipnotizado al entrevistador. Sí, de veras. No voltea. Había un compañero de radio, y dice, pero hipnotízame a mí. Entonces, y mi hermano estaba cerca. Yo le dije, mi hermano, cuando él caiga en trance hipnótico, toma su micrófono y continúa la entrevista, y ya explicamos cómo es que está hipnotizado, y entonces yo le hice una inducción sin que él se diera cuenta. O sea, déjame regresar. ¿Cómo se hipnotiza la persona? Bueno, se usa muchas formas. Hay técnicas de shock, hay métodos de Bellman, hay hipnosis ericksoniana, hay hipnosis progresiva, hay muchos métodos.
Entonces uno va escogiendo el que le resulta más práctico, pero yo he ido todavía más adelante, clasifico a la persona. Si la persona es visual, entonces voy a usar una técnica visual. Si la persona es analítica, como cierta persona, entonces sobre el análisis me voy. Si la persona es emocional, entonces me voy por las emociones, siente como su cuerpo, y así me voy. Entonces yo uso los recursos, que son 9 recursos. Si la persona es muy espiritual, entonces hago que sienta como estar viviendo una experiencia espiritual o religiosa, etc. Entonces primero se hace una inducción. En términos generales, todo el mundo explica que le pide uno a la persona que respire y cierra los ojos. Esa es la técnica clásica, le llamamos. Inhala, exhala. Y entonces cuando la persona ya está con los ojos cerrados, estoy dando instrucciones. Instrucciones que tienen que ser en positivo, verdaderas y sencillas. Nada complicado. Y la persona, por ejemplo, yo le digo, vamos a hacer un ejercicio para quitarse las fricciones. Entonces nada más cierre los ojos, respire. Yo le voy explicando cómo se libera uno de las tensiones de los hombros, de la nuca. Y la persona lo hace. Y cuando ya le estoy dando esas indicaciones, yo colmilludamente sé que ya lo tengo. ¿Y cuánto tiempo tarda eso? Eso puede ser 10 segundos o puede ser 20 minutos, puede ser, si la persona está, por ejemplo, si yo le digo, Roberto Menchaca, lo voy a hipnotizar ahorita, Roberto se pone a la defensiva y entonces sería un error. Es mejor no decirle y va uno haciendo el procedimiento y poco a poco se va dando. Claro, este no es el caso porque aquí lo interesante es este diálogo. Si me noticia, ¿verdad? Claro, entonces vamos a tener que... Pero ¿qué pasa? O sea, ¿qué le pasa a uno como persona cuando está hipnotizado? ¿Cuáles serían mis reacciones? ¿Me dormito? ¿O qué pasa? Es muy buena pregunta también esa, porque hay 3 niveles. El primer nivel, la persona está escuchando todo, se siente muy relajada, muy tranquila, de buen humor, hay un ambiente de confianza, no le tiene miedo a la persona que está haciendo la inducción, entonces está oyendo todo, nada más que cree que no está hipnotizada, y eso le llamamos trance ligero. En realidad sí está hipnotizada, ya está en lo que llamamos estado de conciencia modificado, como la ensoñación, por ejemplo. Pero luego entramos en otra etapa que se llama de profundización para buscar trance medio. Y entonces damos más explicaciones y muy aceptables y vamos ya haciendo afirmaciones de haberlo logrado. Y la persona entonces ya por momentos ya puede hasta roncar. Está roncando, aunque sigue escuchando, por momentos se le va. Y ese nos permite lograr otras cosas. Y después hay otro nivel que se llama trance profundo, o también se le llama sonambúlico. En ese trance la persona dice, me quedé dormido. Y en realidad no está dormido, está en un estado profundo. En cada uno de esos niveles uno puede programar la mente de alguna manera. Por ejemplo, si una persona tiene un trauma de violación, de un accidente, de algo terrible de la niñez y tiene el trauma, ya es una persona grande, hay que aprovechar el trance sonambólico, quitarle el trauma y sustituirlo por otra cosa mejor. Ahí se puede y se puede muy bien. Y todo funciona porque acuérdate que muchos comparan el cerebro humano con una computadora. Dice, tenemos registro desde que éramos niños, me acuerdo y puedo platicar el día que me entregaron mi certificado de primaria. Era en la mañana y quiénes fueron y todo, porque todo está registrado en registros neuronales, le llamamos. Es completamente científico. Y esto que me dices de quitar ese recuerdo y ese trauma y ponerle otro buen recuerdo, ¿eso no es programación neurolingüística? Lo famoso PNL que actualmente está muy de moda, o no tiene nada de eso que ver. No tiene que ver. En la PNL es un método para superación personal que se está usando mucho
en algunos ambientes, por ejemplo, en las universidades, en las empresas, para aumentar el rendimiento del personal, etcétera. Pero abarca varios aspectos. Uno de ellos es hipnosis ericksoniana, que ya podemos hablar de ella, pero no es de superación personal, pero no la podemos considerar como terapéutica o clínica en la PNL, no. Es de superación personal, como hay otros cursos. Sí, pero superación personal, como dice, tú puedes, tú esto, Sí, sí. como de aquí hacia adelante, pero no la hipnosis. No, no como clínica, no como para resolver trastornos o problemas, no. Es otra cosa. Lo que tú me decías, la parte sonámbula. Sonambúlica. Sonambúlica, ok. La persona, es esto que entra en un trance, no un trance, pero está consciente cuando está en ese ya, tú dices que es el último extremo, Sí, es trance profundo. pero ya la persona no sabe lo que está pasando. Ahí sí, en ese nivel no sabe. Y puede programarse que ni se acuerde. Pero es muy útil para ciertas cosas. En los 3 niveles, ahí yo siempre he platicado, he explicado que no es ninguno superior al otro. Aunque la gente lo interpreta trance ligero, de trance medio, bueno, ya más o menos. Y trance profundo, eso quiero. No, es que depende de lo que vayas a tratar. Si un adolescente trae problemas con su mamá, con su papá, con sus hermanos, problemas escolares, problemas de sociabilizar, problemas diversos, pues conviene usar trance ligero, porque vas a estar dando como un tipo de asesoramiento diverso. Pero si la persona ya tiene, por ejemplo, una fobia a las arañas, que es muy frecuente, etcétera, las fobias entonces se consideran miedos, pero ya muy focalizados. Entonces ya necesitamos ir a un trance medio para quitar una fobia. Es bueno tenerle miedo a ciertos animales, sí es bueno, pero no es bueno que eso se convierta en una fobia, porque ya la fobia se considera ya un trastorno, entonces hay que quitarla. Por ejemplo, yo no tengo fobia a los alacranes, pero veo un alacrán y busco con qué darle. Pero no le tengo miedo ni a las arañas ni nada, porque no tengo fobias, pero sí tengo la prevención del cuidado. Y el ser humano, pues, el ser humano llega a este mundo y se tiene que entrenar para vivir, tiene que aprender a vivir. ¿Y qué es lo que va a vivir? Pues va a vivir sus etapas. La primera etapa del 1 al 10 es la de niños. Cuando termina el 10 empieza lo complicado, preadolescente y luego adolescente, que es de 10 a 20, muy complicado. Para mí es la más complicada de todas las etapas, comparada con la de la viejez. Tú has oído hablar. Cuando llegamos de 70, 80, 80, 90, volvemos a complicarnos la vida como cuando éramos adolescentes, porque es muy problemática. Bueno, pues entonces volviendo con la hipnosis. Entonces la hipnosis se maneja siempre en los 3 niveles. Ok, de ese tercer nivel, ese que me hablas de la parte sonambúlica, ¿ah? Es correcta la palabra, sonambúlica. La persona, ya me dijiste, no está consciente, no sabe, se perdió. Es correcto, ¿verdad? Eso. Y la intermedia todavía está escuchando, sabe, Momentos, sí. por momentos como que está consciente y no consciente. Y la otra, sí, la ley, ¿cómo le llamas? Ligera. La ligera, esa está. O también le llaman hipnoidal. Ahora, déjame entender ahora tu parte, bueno, cuando tú tratas a una persona, la persona te dice cuál es el problema o tú vas escarbando cuál es el problema. ¿Tú lo haces? Ya, sí. O sea, pero la gente que te busca, que te consulta, en la que va a la hipnoterapia, llega por algo. Sí. Me dicen, ya fui con psicólogo, ya fui con psiquiatra, ya me vio un brujo y todo, y tengo este problema. Entonces, hacen 2 preguntas muy interesantes en una, porque entonces yo siempre estoy en una actitud de cómo lo voy a poder ayudar. Y para poderlo ayudar, lo primero que voy a hacer es escucharlo. Cuando yo estoy escuchando a la persona, al mismo tiempo estoy haciendo algo en mi mente, estoy tratando de definirla, qué cosa es, qué tipo de inteligencia maneja esta persona.
se abre mucho los ojos y dice, es que yo realmente quiero que mi vida cambie. Entonces yo dije, este es el visual. Entonces ya por ahí me voy a ir. Otro dice, no, es que yo he estado sufriendo mucho porque me pasa esto y lo otro. Entonces, este es kinestésico corporal. Entonces yo lo voy ubicando al mismo tiempo que voy tomando nota de lo que me dice, porque la gente habla de su problema. No hay nadie que no pueda expresar lo que le está pasando. Es mentira que tengo que hacerle un psicoanálisis para llegar al fondo del problema. Es mentira eso. Las personas te lo dicen. Debes ser muy listo, debes haber estudiado la materia de psicodiagnóstico. Porque cuando estudias eso te resulta muy fácil. Cuando ya lo vas a ayudar, ya lo debes tener diagnosticado. Ya debes saber cómo lo vas a atender. Porque la persona no sabe que tú sí tienes las herramientas para cambiarle la vida. Si una persona no duerme, bueno, pues eso es bien fácil. Le programo la mente para que al llegar tal hora ya empiece a sentir sueño, se acueste y se duerme plácidamente. Pues yo les pongo sueño, pero no cualquier sueño. Sueño placentero. ¿Por qué? Porque el sueño tiene en el organismo unas grandes ventajas. El sueño es curativo. El sueño reparador, el sueño hace que todos tus órganos se vayan recuperando en esas 8 horas y que cuando tú despiertas estás como nuevo. Entonces tomas tus alimentos, te caen muy bien, realizas tus actividades, estás de buen humor y te va de maravilla, pero tienes que programar la mente para vivir ese tipo de vida. Ok, entonces la hipnosis sirve para ese tipo de programaciones de... pero como de qué tipo, para que no comas mucho, Ansiedad. para ansiedad, para el... Yo te podría decir, Roberto, lo que es más. La gente cuando llega, lo que es más frecuente es ansiedad. Y cuando la ansiedad ves que tiene varios componentes, entonces es ansiedad generalizada. Cuando la persona viene con una depresión fuerte, tú tienes obligación de clasificarla, qué tipo de depresión tiene, porque de ahí vas a saber cómo entrarle. La depresión es por lo regular o es endógena o es reactiva. La endógena es la inexplicable. No sabes ni por qué, ni la persona sabe por qué. Depresivo. ¿Por qué anda depresivo? Entonces, una depresión endógena se atiende de una manera, pero la otra, la depresión reactiva. Bueno, es que lo cortó la novia. Bueno, pues ya sé. Hay motivo. Hay motivo. Entonces tú ya sabes por dónde vas a ir. Entonces, ansiedad, depresión, estrés. Tú sabes que vivimos en la época del estrés. La baja autoestima, la inseguridad y los miedos. En ese orden van los trastornos. Y viene el problema de comer compulsivamente, bebida en exceso, drogadicción, descontrol emocional. Hay gente que le dice 2 palabras y ya está echando pleito. Entonces, quiere decir que a esa persona tenemos que ayudar para que viva bien. No hemos venido a tener tantos problemas. Hay solución. El ser humano está puesto para ayudar unos a otros. Todos, por ejemplo, si yo tengo un problema jurídico serio, ¿cómo lo voy a resolver? Pues yo no sé, pero le hablo, oye Roberto, ayúdame, ¿cuál es el problema? Pues es que me demandaron que porque no le pagué a Electra, que no sé. En fin, pues estaba... Este conversando los paga, ¿no? Ojalá te lo pague. Oye, fíjate que ahorita que me estás comentando esa parte de poder hacer que las personas, por medio de la hipnosis, en cualquiera de las etapas que tú me lo mencionas, pueda volver a ser un gran hombre, no un ser hombre. ¿Sabes por qué te comento? Porque ya entrevistamos a un amigo de nosotros de Jalpa de Méndez, que tiene lo que la gente le llama anexo, que no es un anexo, es un centro de rehabilitación. O sea, la gente lo conoce como anexo, ¿no? Pero es un centro de rehabilitación. Y fíjate que es interesante para este tipo de personas, ¿no? Poderles quitar esa adicción a las drogas. Sí. Yo la verdad que después vamos a platicar eso más en corto, Sí. porque este amigo que nos platicó, ahí tenemos la entrevista, nos platica lo que él ha vivido y lo doloroso que es
para la familia, para todo su entorno, lo que pasa, ¿no? Sí, Como lo que también estás comentando de la gente que come mucho, que uno le dice, este gordo, no, sino hay algo, puede haber algo, ¿no? Que se pueda analizar y que tú cuando cometas, tú lo vas analizando el por qué tiene esa ansiedad de comer. sí. Oye, ¿y cuánto tiempo son esas terapias? ¿O va a depender mucho de la persona? O sea, cuando ya te llega un paciente y tú ya lo identificas, o ya, ¿cuántas terapias les tienes que dar? ¿Son muchas las terapias? No, no son muchas, pero tampoco puedo no decir 2, 3, 5, 10. No, va a depender de muchos factores. Pues si, por ejemplo, si viene una persona con sobrepeso, entonces ahí hay varios problemas. ¿Por qué está gordo? ¿Por qué come como come? ¿Qué quiere? ¿Realmente quiere estar en peso normal? Yo lo primero que le digo a las personas, según los especialistas, solo hay permiso de tener 4 kilos de más. Y ahí sí arrasan con toda la población. Yo afortunadamente, yo no tengo ni he tenido sobrepeso, yo controlo mi alimentación, pero ya en forma automática, porque no como de más. Lo que como es lo que debo comer y no subo ni 100 gramos ni nada. En el caso de los anexos, yo he trabajado con ellos, tienen un porcentaje elevado de éxito, pero yo he hablado con los que tienen anexos, le digo, ustedes deben modificar su estrategia, porque el anexo es muy represor y no debe reprimir a la persona que está viviendo una problemática. A veces no saben ni por qué cayeron en eso. Entonces hay que darle otro tipo de ayuda. Me ha tocado ir y enseñarle la técnica y también a clínicas psiquiátricas he ido y le he explicado a psiquiatras y a psicólogos. El psiquiatra de México está muy dado a empastillar. El psicólogo de México está muy dado a psicoanalizar. Y le digo, ¿y cuándo piensan ustedes resolver el problema de la persona? Hay que entrar a la mente y ayudarlos a también se me olvidaba de decirte que es importante que muchas mamás me llevan a sus hijos, desde niños, adolescentes y jóvenes, por problemas de estudio. Y le digo, ¿qué quiere usted? No, pues que no quiere hacer tarea, reprueba esto, lo otro, no se preocupe. Hasta aquí llegó. De aquí en adelante prepárese a darle premios, porque voy a programar su mente para 10 y para estar entre los primeros lugares. Y eso como va a ser ese milagro. Digo milagro. Voy a programarle la mente para aumentar la memoria, la concentración, la asimilación y la motivación. Con estos 4 elementos, la hija de mi hermano, cuando era niña iba, tío, hipnotízame. Le digo, ¿para qué? Para hacerla mejor si tú ya eres la mejor. No, yo quiero ser más todavía. Y la hipnotizaba y la programaba y todo. Pues resulta que mi sobrina habla 11 idiomas. 11. 11 idiomas. El que era rector de la UJAT una vez me habló y me dice, oye, fíjate que te quería yo comentar que tu sobrina no se va a ir de la... Pues ya terminó la carrera. Estudié economía. Sí, sacó el promedio más alto de toda la UJAT, de todas las carreras. Y entonces nosotros tenemos una vacante para maestro de japonés. Y le dijimos, y como ella habla 100% japonés, pues, y como es muy buena, ya la vimos. Y habla bien y sabe explicar, pues ya nunca salió de la UJAT. Ya hasta la van a jubilar dentro de unos años. Pero eso fue por Por ese trabajo. tú le hiciste. Sí, porque ella era muy dada a buscarme. Tío, hipnotiza. Es que hay 2 niñas que me andan disputando el primer lugar y yo quiero sacarles. Y entonces yo la preparaba. Y ella a su vez tiene 2 hijas. Ya sus 2 hijas las tiene con 4 idiomas a cada una. Y hablan, pero... Y también primeros lugares. Porque es que esto es una computadora que tenemos que aprender a usarla. Roberto sí aprendió a usarla. Al estudiar la carrera de abogacía, pues ahí se aprende a usar esto, memoria, concentración, los artículos, los libros, que hay que estudiar. Entonces,
este trabajo hay que hacerlo. También me traen con jóvenes con adicciones, que es otro problema tremendo. De fentanilo sí hay en México, fentanilo problemas, sí hay. Nos comentabas también que sí. No hay, no, digo, es mentira que no haya, sí hay, porque hay crimen organizado en todos los estados y hay distribución. También el consumo de marihuana, a mí decían es que la vamos a legalizar, le digo, pues un error, porque la marihuana es droga. ¿Y por qué no se debe legalizar? Porque afecta al cerebro. El cerebro no debe ser afectado con nada. Si me han dicho, hasta el alcohol debía estar prohibido. Sí, pero el alcohol se toma con moderación y no hay problema. Y ahí te comento que bioquímicamente el cuerpo genera. Sí, entonces, pero en una cantidad muy pequeña, todo. Pero modificar la función del cerebro por consumo de marihuana es peligroso. ¿Por qué? Porque la marihuana rápidamente puede provocar dos trastornos. Uno, delirio de persecución sería uno, y el otro, esquizofrenia. Se puede volver esquizofrénico una persona. Consumidora. Sí, porque al provocar efectos de ese tipo de droga en el cerebro se puede detonar un trastorno. Entonces no es conveniente que uno intencionalmente se vaya a provocar un daño que hasta ahora puede ser irreparable. Fíjate que ahí déjame poner algo legal. Lo que sucede es que nuestra Constitución nos dice que todos tenemos derecho a la autodeterminación, que significa que si yo quiero fumar marihuana, es mi problema. Lo dice la Constitución. Sí. Por eso es que han dado amparos en relación al uso lúdico de la marihuana. Bueno, yo ahí siempre les he contestado, entonces que legalicen el cianuro y ya. El cianuro, el que esté, que lo vendan en el Oxxo. El que esté muy deprimido, pues vamos, toma cianuro y adiós, porque es libre, es libre. El que quiera salir desnudo a la calle, pues que salga desnudo, es libre, pues quiero que me vean. Ah, bueno, pero no, el ser humano se tiene que regir por normas, por reglas, por leyes. Pero tiene que aprender, y ahí están ustedes, a interpretar y a dirigir y a orientar lo que sí, lo que no. Entonces, si yo quiero hacer lo que me dé la gana, voy a cruzar la calle más concurrida de la ciudad con los ojos cerrados. Me voy a vendar y voy a cruzar. Pues seguro que de ahí viene el golpe y la muerte está garantizada. Ahí con ninguna hipnoterapia lo vas a poder levantar. Claro, pues ya no. Entonces no hay que darle, como ustedes bien dicen, hay que darle una buena interpretación a la ley. La Constitución no se está refiriendo al autodaño, ni al cianuro, ni a las drogas, ni nada, porque hay otras leyes que ya la tienen bien explicado y analizado. Pues yo te puedo decir que la hipnoterapia es verdaderamente No, pero es nuevo. O sea, dijiste que términos. como término es nuevo. Como término es nuevo. Podríamos decir, yo podría creer que entre los 50 y 60 la Organización Mundial de la Salud la incluyó a la hipnosis como parte de la psicología. Ahora lo que falta es que cada país la incorpore dentro de sus programas de estudio. ¿Y por qué es muy importante? Porque nosotros ya tenemos muy claro que estamos trabajando con el cerebro humano, con la mente humana, con la persona, con sus emociones, con sus deseos, con sus aspiraciones. Manejamos su forma de pensar, los ayudamos en muchas formas. Mi método precisamente era un reto, convertir la hipnosis en un procedimiento que pudiera ser fácil de aprender por todo el mundo. Y entonces por eso pues me metí años como investigador y la verdad sí tuve asesoría de gente, de científicos en sur de Estados Unidos, que yo le preguntaba a uno en especial, ¿cómo puedo convertir todo esto en un método? Y él me orientó, me decía de manera muy sencilla, cuando tú vas a hacer un método, en realidad lo que estás haciendo es
un procedimiento. Y cuando vas a hacer un procedimiento, tienes que estudiar muy bien los pasos. Y tiene que ser muy breve, pues si es un método de 50 pasos, pues Se pierde. se pierde, como la carabina de Ambrosio, no va a servir. Tiene que ser muy simple, muy entendible. Y entonces yo medía cuáles serían los pasos más adecuados. Y la conclusión llegó que primero el ser humano piensa que voy a desayunar y empieza a pensar. Yo creo que voy a desayunar unos huevos estrellados bien ricos con arrocito. Voy a hacer esto. Entonces tú piensas y de inmediato empiezas a imaginar. Entonces es segundo el paso. Cuando ya lo tienes claro, entonces te entra una emoción y lo visualizas. Y entonces lo decides y lo haces. Yo dije, esos son los pasos de todos los seres humanos. Entonces, bueno, pues esto, A ver, repítelo nada más para que nos quede primero pensar, pensar. Ok. imaginar, emocionar, visualizar, decidir, hacer. 6 pasos. 6 pasos. Y mi método tiene necesariamente esos 6 pasos. Y queda algo pendiente. No, cuando cubrimos esos 6 pasos, el éxito está garantizado, ¿no? Y eso aplicable ¿a qué? Al trastorno que sea. Si es por la comida, nos enfoco hacia el asunto de la comida, de la compulsión, lo aplico al insomnio, lo aplico a la baja autoestima, o al estrés, o al nerviosismo, o a la inseguridad, o a los miedos, a las fobias, a los problemas emocionales. Y también lo puedo aplicar en otros campos. Por ejemplo, yo he tenido músicos. Me dicen, es que no paso de aquí, no logro ser todavía mejor músico. Entonces le digo, tú tienes una inteligencia musical mejor que la mía. ¿Por qué? Pues tú ya eres músico, yo todavía. Ahí voy. Entonces yo te voy a hacer un gran músico. ¿Y cómo le va a hacer? Pues lo voy a programar en tu mente. Entonces tú vas a tener la capacidad de estimular tu inteligencia musical, porque existe también en el cerebro una inteligencia musical como uno de los 9 componentes de la mente. ¿Y cómo? Pues la voy estimulando. Entonces tú empiezas a imaginarte un inicio de una canción y después la puedes ir ampliando y después le estás pidiendo a tu mente cómo este tarareo lo puedo aumentar, y poco a poco, cuando vienes a ver, ya estás escribiendo una canción y luego viene el otro reto, irle poniendo letra. Y en la letra, ¿cómo la pones? Pues como te acostumbras a hablar, cuando yo estoy en esta forma, empiezo a sentir un amor hacia esta persona y por ahí va la letra. Y la letra pues está en el campo de la poesía. Y ya no se la pones y ya tienes una canción. Y así ayudé a un amigo que es compositor. Me dice, tú me puedes ayudar a ponerle un clavo a eso y a cambiar una llanta también si quieres. Porque la mente es poderosa, todo se puede, nada más ir aprendiendo cómo se hacen las cosas. Eso es todo. Tú te acabas de mencionar un método de 6 pasos. Sí. Y eso, si yo lo sigo sin necesidad de ir a un hipnoterapeuta, lo puedo hacer. ¿Puedo ir cambiando o necesito ir al experto? Tienes que ir al experto porque yo te di el cómo hacer el método, pero tú tienes que aprender a hipnotizar, tienes que aprender lenguaje hipnótico, debes aprender inducción, profundización, programación y finalización de la... Ok, entonces el método que tú me das es Es para iniciar, alguien que vaya a hipnotizar. sí. Ahora, déjame que no te pregunte algo. ¿Desde cuándo estás en esto? Yo empecé en los 60s, porque una hermana mía que vive en Mérida me invitó a conocer el método Silva de control mental. Yo tenía como 19 años. Creo que viene en la revista, ¿verdad? En la parte. Venía, sí, era una maravilla, es una Yo maravilla. recuerdo que el método Silva y Sí, bueno, ahora ya es mundial el método, muy bueno, y ahí lo primero que yo me
como joven, pues siempre abierto a conocer y aprender cosas. Cuando yo vi una técnica que ellos manejaban de anestesia, de guante, que tú puedes anestesiar tu mano y tu mano queda completamente insensible y totalmente insensible. Llega un momento que tú ya la tienes insensible, ya la pueden perforar y todo. Wow. O le pueden poner un cigarro y se aguanta. Una maravilla. Entonces yo me sorprendí, le dije a mi hermana, yo esto lo voy a aprender y a darle a los libros porque he sido muy estudioso. En los 60, ¿cómo qué edad tenías? 19 años cuando yo aprendí. Y entonces ya tengo un largo camino, pero no era científico, no había gente que la usara, o por lo menos no se conocía gente que la usara como hipnoterapia. Y yo, pero de todas maneras seguí. Y luego pues me fui por la teatral porque me fascinaba y conocí a Tauros do Brasil y conocí a muchos que en esa época, incluso me llevo con los actuales como con Nico, por ejemplo, muy bueno. O el hijo de Taos. Sí, con el hijo de John Milton también. En fin, pero la teatral incluso la he hecho. Y es que es divertida, sorprendente. ¿Qué es la parte que quisiera preguntarte? Eso que, a ver, déjame hacer mi remembranza personal que hace rato comenté. Lo que veíamos en las programas de televisión, en especial en Raúl Velasco, que en paz descanse, llegaba alguien y hipnotizaba parte del público y los ponía a hacer muchas cosas. En la etapa que tú me platicaste, de las tres, ¿en qué etapa estaban ellos? ¿O si estaban hipnotizados o era Sí, no era falso o sí era real? real, completamente real. El más famoso del mundo, que también es amigo mío para orgullo mío, Gracias. es que Tauro Doblete. No, es Tony Cam. Tony Cam, una maravilla. Es de España y él es psicólogo clínico. Y él empezó muy joven. Y yo lo conozco desde hace muchísimos años y hemos platicado. Él también Y hacía él- esa parte del teatro. Es que eso era lo que hacía con Raúl Velasco. El que lo hizo famoso a nivel mundial fue Televisa, porque él venía a Televisa y a hacer... Era el que vi. El que vi, sí, es Tony Camo, muy bueno, con una técnica muy ingeniosa, muy divertido, muy ético, muy bueno, y todo eso es real, pero la hipnosis teatral, lo único que no podemos decir que sea terapéutica, porque el procedimiento terapéutico es como ya lo explicaba, ¿sabes? Y el otro procedimiento es demostrativo, explicativo y divertido. Serían las tres características que yo puedo comentar. Es demostrativo porque demuestra cómo entrar y ahí se usa mucho la hipnosis de shock, que yo la sé manejar también. Otra que se Que no usa, lo vayas a practicar aquí. ¿no? Que no la vayas a practicar aquí, por favor, porque si no, Claro, ¿quién te va a entrevistar? Que Sure. no relevo. Sí. Bueno, como la S conoce, Pero te ves pícaramente diciendo, te voy a hipnotizar. no lo voy a hacer porque está muy interesante la entrevista. En sí se puede, claro, sí se puede. Ya lo he hecho. Gracias. Pero bueno, platica porque pues, si es la parte que la gente sabe, o sea, mucha gente cree que es falso eso, que no los hipnotiza, o lo que uno ve que luego que la gente se despierta y yo hice eso, y yo, ¿qué pasó? Sí, desafortunadamente hay gente que saca conclusiones sin información. No puedo descalificar lo que no conozco. Entonces, decir no están hipnotizados, fueron contratados, se vendieron, no es cierto. Yo hice mucha teatral en la Olmeca, Universidad Olmeca. Hazte cuenta que yo podía llegar diario porque desde el rector y los maestros me abrieron las puertas. Entonces, para mí era muy divertido y además practicar la hipnosis teatral es una maravilla. Un día llevé a mi hijo mayor y se molestó conmigo. Me dijo, papá, ¿y a mí por qué no me hipnotizaste? Le digo, pues no lo pensé. Yo estaba con los alumnos, porque es muy divertido, es muy ilustrativo, es sorprendente.
fíjate que hay algo también, como dices tú, la ignorancia, ¿no? Lo que uno ve, de que esa gente que fue hipnotizada luego puede ser manipulada por esta persona que hipnotizó. ¿Es erróneo, es falso? ¿Sí? ¿Estoy mal? Sí. Fíjate que si yo te digo que sí, falso. Si yo te digo que no, Falso. es que depende. Tú puedes hipnotizar a una persona, pero puede ser que tú no sepas cómo manipular a una persona. Entonces tú no lo vas. Aparte que tú no te dedicas a andar engañando gente y entonces, entonces normalmente las personas que enseñamos a hipnotizar son gente positiva. Yo he tenido muchos psicólogos, alumnos, amigos que he enseñado a hipnotizar y ninguno la usa para mal. Entonces, Hace un momento, puede usar para mal. se puede usar para mal, claro, pero normalmente es muy complicado, porque el que la quiere usar para mal, pues primero la tiene que aprender para bien, si no, no la aprende ni. Entonces está complicado. Pero hay algo que se nos está pasando, que decirte por lo de la teatral. En la teatral, ¿qué es lo que funciona? Funciona un recurso que todos tenemos que se llama sugestionabilidad. Yo siempre a los alumnos psicólogos les preguntaba, ¿la sugestión es verdad o es falsa? Y la mayoría me contestaba que era falsa. ¿La sugestión es verdad o es engaño? Es engaño. ¿La sugestión es real o no es real? No es real. Ninguno me contestó bien. La sugestión no es falsa, no es engaño, no es mentira. La sugestión, ¿qué cosa es? Es sugestionabilidad, y la sugestionabilidad es un recurso más que todos tenemos. Por ejemplo, el más práctico, el de provocar el hambre, que no vamos a hablar de hambre, pero nos va a dar. Es verdad, cuando tú ya tienes hambre, esa hambre es verdad, aunque yo te la haya provocado, pero es verdad. El placer sexual es verdad, claro, se inicia con besos, abrazos, caricias, tocadas y todo. Bueno, pero ya cuando llega, ya es real, y se usó el recurso de sugestionabilidad. Entonces, en la hipnosis es un recurso que todos los que somos hipnólogos, que en primer lugar yo soy hipnólogo. ¿Qué es un hipnólogo? Un estudioso y un profundizador de toda esta maravilla. Y después de ser hipnólogo también soy terapeuta porque sé dar psicoterapia. Después soy maestro de hipnosis porque conozco todas las formas cómo enseñar a la gente a hipnotizar. Porque la hipnosis la debería aprender todo el mundo. Okay. Para resolver todos sus problemas. Hola, ¿qué tal les ha parecido la entrevista? Excelente, ¿eh? Excelente, porque nos ha empezado a desbaratar qué es la hipnosis, algo que para mi caso personal pensaba que era una charlatanería, y él nos ha estado comentando que no es así, sino que es algo cierto. Pero para todo eso, en la próxima semana lo vamos a continuar con esta excelente entrevista con nuestro gran amigo, el psicólogo Rubén Ángel Sierra Gutiérrez, conocido como Rubén Sierra o Rubén Hipnoterapista Sierra. Entonces, yo los espero la próxima semana con este entusiasmo que hemos tenido para que podamos lograr aprender, porque también nos va a enseñar alguna técnica de hipnosis para que lo podamos practicar en casa. Entonces, los espero la próxima semana y no se les olvide, por favor, dedito arriba, suscríbanse si no están suscritos, compártanlo para que así sigamos aprendiendo. Y como siempre les digo, lo que le decía Pinky a Cerebro, le preguntaba qué vamos a hacer hoy y Cerebro siempre le contestaba, vamos a conquistar el mundo. En este caso yo les digo, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a aprender sobre hipnosis de esta entrevista que hemos tenido, y vamos a estar pendientes para que la próxima semana veamos las conclusiones, que yo considero que todavía eso da para mucho más. Aprendamos técnica que nos va a servir en nuestra vida. Dios los bendiga.